entonces hoy vamos a hablar del ransomware y pues le pusimos Ramson Kucha a Pechacucha, ¿sí? Entonces la imagen ahí digamos que es bastante diciente de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Hay un buen resumen. Hablando un poco de historia, por allá en 1989 un biólogo evolucionista, el señor en un congreso de la OMS sobre SIDA, repartió este disquete que está ahí. Entonces repartió 20.000 copias de este disquete y el disquete tenía las instrucciones de que ahí en el texto decía que el equipo se iba a dañar, que iba a haber problemas si lo utilizaba. Aún así la gente confiadísima utilizó el disquete y le salió este mensajito. Y entonces ahí habría que pagar $189 para poder recuperar los archivos porque estaban cifrados, ¿sí? Entonces este señor de la nada del 89, sin conocer que existía algo llamado ransomware, no había pasado nada en el mundo de eso y creó este programita. Afortunadamente se pudo hacer descifrados los archivos de muchas personas y no perdieron la información. Otros sí pagaron sus $189 en ese momento, que era bastante más plata, ¿sí? Es la primera vez que apareció algo como el ransomware. Entonces vamos a definirlo, ¿sí? Entonces la palabra está compuesta de dos partes: ransom, rescate, y ware, que es una abreviatura de software. Básicamente es secuestrar los datos, ¿sí? Cuando uno es víctima de ransomware es porque los datos de uno han sido secuestrados, ¿sí? Básicamente. Entonces es un programa informático que hace daño en el equipo de uno o en el dispositivo, celular, computador, lo que sea. Tipos de ransomware hay dos. El primero que ocurrió fue el Locker ransomware, que impedía el acceso a los dispositivos. Luego entonces ya se inventaron que no solo lo bloqueara, o que lo bloqueara y cifrara la información, ¿sí? Entonces apareció el crypto ransomware. Un pequeño glosario para poner en contexto. Entonces tenemos el malware, que es como una, digamos, generalización de software que tiene algún fin maligno en los equipos, ordenadores, y según Avast pues lo define de esta forma. Está el troyano, que Kaspersky define de esta forma, que es un tipo de malware, ¿sí? Que se camufla como software legítimo, y pues la analogía está ahí con el tema de la Ilíada de Homero, donde pues todos sabemos la historia, que metieron el ejército dentro del caballo y entraron a la ciudad, y adentro pues luego hicieron de todo. Básicamente con esto pasa lo mismo, ¿sí? Entonces se mete un programa que en apariencia es legítimo, pero cuando entra a la máquina pues hace un daño muy grande. Y phishing, que ya hemos hablado de esto hace un tiempo, Miguel nos envió por ahí un test muy interesante, es que nos envían correos que parecen confiables, que vienen de bancos, de compañías, incluso de otras personas que creemos que son confiables, pero entonces realmente nos van a robar información o nos quieren hacer algún tipo de daño en nuestro computador. Eso es como un pequeño glosario para entender lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo funciona? Digamos que las formas más fáciles en las que se logra, los malhechores logran conseguir víctimas de ransomware, es porque envían un correo a través de phishing, que es lo que les estaba diciendo ahorita. Entonces una persona que no sabe abre un correo, abre un adjunto, y cuando abrió el adjunto se ejecutó algo en la máquina, ahí ya, ¿sí? Ya perdió. Si está, a través de sitios web también, uno a veces entra a publicidades, ¿sí? En redes sociales, o entra en mensajes de texto, entra a un sitio web que no validó bien que fuera el sitio que era, y el sitio estaba infectado, hizo clic, se descargó algo en la máquina, se ejecutó, y ahí empiezan los problemas, ¿sí? Entonces, una pregunta que nos podemos hacer aquí es: ¿usted sabe cómo identificar si un correo o un sitio es legítimo? Ahí hay un test que Miguel nos envió, que me gustaría que todos hicieran y pues nos den como la calificación cuando lo hagan. Entonces, no, pues identifiqué de las 10 situaciones, identifiqué 5, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, más o menos opera de esta forma. Una vez con un troyano entran a la máquina porque uno cree que es algo que es legítimo. Una vez cuando están dentro de la máquina, utilizan entonces un programa ransomware que lo que hace es cifrar la información, ¿sí? Entonces tiene como dos fases. Bueno, realmente tiene más, porque detrás de eso estaría la ingeniería social, que la vamos a ver más adelante. Entonces el ransomware utiliza criptografía, ¿sí? Que, bueno, más o menos todos estamos familiarizados con el concepto, y algunos ejemplos de lo que utilizamos a diario pues es HTTPS, cuando usted envía un correo, cuando usted hace una transacción en el banco, cuando usted utiliza una VPN, ahí está utilizando criptografía, y es muy importante y muy necesaria. Pero el problema es que la criptografía, en el caso del ransomware, pues está utilizada por los malhechores. Entonces esto cifra la información con algoritmos muy potentes, que pues resulta a veces imposible recuperar la información, y hay un porcentaje que vamos a ver muy alto de cuánta información se pierde, y en qué porcentaje, y cuánto, y en dinero también.
Entonces, bueno, a mí me pasó esto, entonces nos pasa a todos, a mí me llegó ese mensaje y pues ahí se ve, es un mensaje que me llegó al celular y hay varias cosas que me parecen extrañas. Por ejemplo, realmente no dice Bancolombia, pero uno incauto caería, ¿cierto? Realmente ese enlace es una URL corta, esas URLs cortas son un peligro porque uno no sabe a dónde lo están llevando, ¿sí? De plano. Y lo otro es que el banco no suele hacer eso. Entonces ya con esas tres cosas uno dice este mensaje es falso, ¿sí? Entonces por eso están los matachitos ahí de el valor de la historia, es que llama este programa, parece falso realmente. El precio de la historia es. Casos conocidos de ransomware, estos que están acá, digamos que les voy a hablar rápidamente de el virus de la policía en 2012, se llamaba Reveton, porque era que la gráfica, la imagen que está arriba, llegaba y salía el FBI en Estados Unidos o en España, el país en el que estuviera. Usted acaba de visitar una página porno, esto es ilegal, usted tiene que pagar esto, si no paga esto entonces infringe la ley, no sé qué. Y mucha gente realmente caía, ¿sí? Entonces, y pagaba. Luego entonces aparecieron otros, CryptoLocker, ese es con una antenita de Windows XP y fueron los primeros que empezaron a cobrar en Bitcoin, ¿sí? Por allá el Ransom 32 utilizaba JavaScript, entonces ya no es propio de Windows sino Mac, Linux, lo que sea, porque es JavaScript, ¿sí? Donde ejecuta el JavaScript. Y hay uno de macros, nosotros que utilizamos la plantilla, ese Loki de macros, Beta, bueno, hay un montón. El de los importantes que están ahí, de pronto WannaCry, que en 2017 causó un impacto tremendo, ahorita lo vamos a ver, y el Stop, que a esta época sigue dando de qué hablar en Colombia, en Latinoamérica, muchísimo. Entonces, entonces en general, a uno le sale una ventanita así en la máquina cuando es víctima. La máquina no, sus datos han sido secuestrados, tienen que pagar en Bitcoin, y efectivamente uno va a mirar y los datos ya no están, o están en un archivo comprimido que tiene por allá su clave y no es posible realmente acceder a la información por más que le pongan al más duro los duros, a menos de que usted pague o que, pues bueno, hay gente que ha logrado desarmar estas herramientas, pero a la vez que eso es una carrera, digamos, tecnológica bien difícil porque pues a la vez que salen los antivirus y las herramientas, los manes se vuelven también muy duros y sacan más variaciones de sus ransomware, entonces es bien complicado. Datos relevantes, estos que están acá, entonces son en el último año ha aumentado el 60% de casos de ransomware. Del WannaCry 2017, 200.000 empresas afectadas, ¿sí? En todo el mundo. Realmente es de los más, digamos, se perdió muchísimo dinero también allí. En Symantec dice que el ransomware creció un 12% en las empresas, pero esto de Symantec nos dice que el ransomware ahora está enfocado a las empresas y a las organizaciones y no tanto a los usuarios finales. Antes era, digamos que, al contrario, ¿sí? Más datos relevantes, algo que nos dice, según la firma SET, por ejemplo, hasta el 70% de las víctimas de ransomware en Latinoamérica pierden la información, el dinero o ambos, o sea que ni pagando, exacto. Sí. Y en 2019, Colombia, nosotros para destacar, en 2018 y en el 2019, a nivel Latinoamérica registramos el mayor número de ataques, entonces pues preocupante a nivel Colombia. Lo más reportados, Stop, les decía, esto es del último año, ¿sí? 2019, el ransomware llamado Stop Deja Vu es el que más se ha reportado, ¿sí? Y los países más afectados están estos. Entonces, pues uno mirará Indonesia, India, Estados Unidos, ¿sí? Ahí se comparten, son realmente potencias donde hay bastante Estados Unidos, pues obviamente es una gran potencia, y otros más. En cuanto a plataformas, Windows se lleva la batuta definitivamente porque es que prácticamente como son multiplataforma, entonces casi que todos pegan para Windows, entonces grave. Para Linux hay, no es que porque utilicemos Linux estemos salvados y no es porque pues con Android también hay, sí, al final, pero Windows se lleva la batuta, digamos que el porcentaje más alto es para digamos que se afectan en sistema Windows. ¿Qué podemos hacer? Entonces, eso es bien importante, aprender a identificar si los correos son legítimos, tener siempre las molestas actualizaciones de Windows, pues sí hay que hacerlas, ¿qué podemos hacer? Tener todos los componentes actualizados en lo posible, digitar las URLs de las páginas, ¿sí? No acceder a sitios a través de enlaces, cambiar contraseñas constantemente, usar antivirus, ante la duda siempre preguntar, si ven algo raro, preguntar. No usar el equipo de la empresa ni de la red, bueno, eso es parte del cuadro que está allá atrás, del reglamento, que no utilicen el equipo de la empresa para hacer transacciones bancarias personales y cosas de ese estilo. Aquí a nivel de, pensemos, implementar el sistema de gestión de seguridad de la información, que todavía está muy joven, hay que aceptarlo, pues ya tenemos política, algunas cositas, pero todavía no. Y por último, crear conciencia y conocimiento desde las organizaciones con algo que llamamos el firewall humano. Entonces el eslabón más débil es el usuario, pero es el más importante. Entonces se puede tener mejor antivirus, pero si tienen los usuarios que no tienen conocimiento, pues da lo mismo, ¿sí?
Un man que no le pone la contraseña del firewall, le pone la que viene por omisión, pues puede tener la super máquina de firewall, pero pues no la está empleando bien, entonces murió ahí. Evolución bueno, entonces las medidas de protección tecnológica, como le digo, crecen. Entonces, pues el atacante se centra en el usuario, en la persona, que es como lo más vulnerable del sistema. Y por eso los clientes utilizan ingeniería social. Entonces, que en ingeniería social, como la imagen lo muestra, nos tienden a manipular por la acción o inacción, ¿sí? Entonces, esto básicamente pues se utiliza muchísimo en este momento, están enfocadas en nosotros los usuarios y explota las debilidades del comportamiento humano. Por ejemplo, acá pasa un caso que les cuento rápidamente, que envió un correo diciendo que era Carlos y se lo envió a Paula hace un tiempo, ¿te acuerdas? Y Paula creyó que el correo era legítimo porque en apariencia se veía bien y es muy sencillo de hacer. Entonces, pero era un juego, no estamos haciendo nada malo, era una broma y pues ahí nos dimos cuenta que se podía realmente hacer algo así y se puede hacer muy fácil. Firewall humano, entonces, finalmente es un compromiso adquirido por un grupo de personas, en el caso de trabajadores de una organización, para hacer, digamos, para prevenir y para saber, digamos, detener estos problemas de ciberseguridad cuando se presenten. Entonces, esto hace parte del sistema de gestión de seguridad de la información, ¿sí? Es como que todos estamos conscientes de que hay peligros, pero todos nos protegemos y hacemos lo que se debe hacer cuando se debe hacer. Entonces hay que hacer formación y concienciación para que eso se dé, y entonces la política de seguridad que todos la conozcamos. Acá pasa que no la conocemos todos, los líderes saben que existe, y hablamos de eso el año pasado, pero no la conocemos todos, hay que hacerlo, por problemas de formación, indicadores, medir lo que está pasando y pues alinearnos con las entidades a las que nos relacionamos. Finalmente se acabó el tiempo, pero no me haberme pasado.